Bueno, para los que no saben, este fue uno de los primeros canales en contra del progresismo, por eso vi de cerca el auge de la nueva derecha. Y lo que planeo hacer en este video es un breve resumen de ese proceso que experimenté, a su vez enumerar las razones por las cuales creo que gana Milei, y en base a todo eso y el futuro que creo que se viene, opinar sobre qué creo que debería ser el nacionalismo, por lo menos en el plano discursivo. Bueno, uno de los fenómenos que más sorprendió a la izquierda fue ese viraje de la juventud a la derecha, y ese fenómeno que experimenté para mí se da en 4 fases. La primera fase empieza con un sujeto apolítico que ve ciertos fenómenos que le chocan de manera personal, por ejemplo, la inflación, la inseguridad y más de costado la corrupción a través de los medios. Y recordemos que desde 2003 está el kirchnerismo en el poder. Se pregunta entonces qué características tiene ese modelo y resulta que es progresista y estatista. Lo lógico entonces es que busque lo contrario. Aparece entonces el balotaje entre Macri y Scioli y se decanta con Macri porque a esa edad uno desconoce el pasado mafioso de la familia Macri, solo conoce su gestión en Cava y es lo nuevo. Sin embargo, se lleva una decepción con el gobierno antes de que termine el año y ahí es que se da inicio a la fase 2. Entonces en la fase 2 empieza una búsqueda por algo nuevo que no sea ni Macri ni Kirchner. Ahora, ¿qué vemos algunos en común entre esos dos? Bueno, por ejemplo que son progresistas. Los que no hace falta decir por qué, y el caso de Macri lo iba a demostrar posteriormente instalando el tema del aborto para tratar de tapar el desastre económico. Igualmente, previo a eso, ya por 2017, empiezo a hacer videos en un momento donde el feminismo estaba muy fuerte y empezó a brotar el germen antifeminista por el accionar violento de las feministas, que giraban panfletos como el Manifiesto Scum, agredían católicos, etc. Y ese descontento con el establishment, y digo establishment porque tanto medios como escuelas, universidades o redes sociales se bajaba un discurso pro-feminista. Entonces ese descontento se tenía que expresar en algún lado y para mí se da en las redes sociales porque no tenés sanción social gracias a cuestiones como el anonimato, por ejemplo. Con lo cual no tenés scratches, no se violentan, etc. Y todo ese contenido antiprogre que se creó le llegó particularmente a los jóvenes, que son los que usan las redes sociales. Un ejemplo de esto es mi grupo de Facebook Fachos con Facha, que tiene ese nombre porque para los progres todo lo que no pensaba como ellos eran fachos, y con facha, bueno, para joder a las feministas. Para el grupo Fachos con Facha. Los Fachos con Facha, espero que me dejen ingresar al club, o por una cualidad o por la otra. Un abrazo grande y gracias por todo lo que haces. Pero bueno, en mi caso también promocioné a Agustín Laje cuando todavía no era conocido porque se enfrentaba a ese movimiento el cual decía que solo por el hecho de ser hombre era opresor, y creo que juntamos una buena cantidad de gente. Pero lamentablemente después se da paso a la fase 3. Y es que estábamos todos de acuerdo en la dimensión cultural, pero faltaba la dimensión económica. Y es ahí donde se da la división de FF entre los nacionalistas NOCA, en los cuales yo me incluyo, y los liberales. Con el diario del lunes todos dirán que era obvio que iban a virar hacia el liberalismo, pero no era tan obvio porque muchos creían, y con razón, que Macri era liberal. Entonces se llamaba desde las dos partes a un verdadero liberalismo y a un verdadero nacionalismo. Yo pasé por algunos partidos nacionalistas periféricos. Y este tampoco es momento de querer avivar giles, ¿viste? Los giles se van a tener que avivar solos, van a tener que vivirla solos. Teniendo en cuenta que el peronismo es el partido nacionalista más grande del país, pero estaba capturado por el kirchnerismo. Pero estos partidos periféricos no se supieron adaptar como los liberales porque primero no tenían acceso a la televisión y segundo por la producción en redes era más bien mediocre. Se da entonces el inicio de la fase 4. La fase 4 es el auge libertario que se da gracias a figuras como Experto Milei y sujetos como Laje que le tiran centros constantemente al liberalismo. Yo ahí me voy porque tengo otro entendimiento de la economía, política e historia. Si quieren profundizar sobre eso voy a hacer una serie de videos sobre el tema. Pero el punto es que en esta instancia ya dejo de seguir los pasos del movimiento. De igual manera, desde la fase 2 a la fase 4 sigue siendo un movimiento relativamente marginal que luego da el salto y se explica por las siguientes razones. Este es un pequeño resumen donde no están todas las variables, pero sí las más considerables. La primera es que no es K ni M, que es lo que pedía gran parte de la sociedad, y esto lo supo ver Cristina y por eso puso a Alberto Fernández, y lo vio también Juntos por el Cambio y por eso antes se escondía a Macri, y el que parecía que iba a tomar la rienda de todo esto era el moderado Larreta, pero no contaba con Milei, que se presenta como lo nuevo, alguien que nunca gobernó, que no es K ni M, aunque después termina acordando con Macri.
Yo lo llamo el socialismo amarillo. Y para mí es un gobierno estatista. De mi vida. ¿Qué es Macri? Un socialdemócrata, o sea, es de izquierda. Es un fascista. La italianidad. Es un fascista Macri. Milei, ¿me define qué es el gobierno de Mauricio Macri? La contradicción permanente, el populismo cool, el socialismo amarillo, el kirchnerismo de buenos modales. Sí, lo cual los hace peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para tratar de captar toda esta oleada liberal, el delincuente de Macri... Es una mala señal porque es un perverso. Poco ayudó a solucionar... Otro inmoral, otro impresentable, otro socialista. Porque Macri era socialista. Su gobierno estaba alineado con la Internacional Socialista y con la Internacional Popular. Nos quiere robar las banderas... Sí, se quiere robar las banderas de la libertad. Macri decía que era socialista. Y ahora, digamos que estás afuera, te volviste liberal porque la gente quiere ser liberal. Y que presenta esta idea de no volver al pasado, por lo menos al pasado inmediato. Y bastante vivo, Milei le empieza a tirar a Larreta. Vean este video y lo seguimos charlando. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar, pelado asqueroso de mierda? Que potencialmente iba a ser el principal opositor, y estaba claro que el opositor de este gobierno iba a ser presidente por las siguientes razones. La pandemia, que es un factor externo impredecible que hizo mierda todo. Al principio Alberto Fernández tenía mucha imagen positiva por esta idea de cuidarnos al no salir, y de hecho se le suma Larreta, el cual después esta jugada le va a ser contraproducente, pero se suceden hechos como el vacunatorio VIP, la fiesta de olivos, etcétera, lo que hace también a la idea de casta, que es otro punto, y también se extiende de más la cuarentena agravando la situación económica, e ideológicamente empiezan a fogonearse fenómenos conspiranoicos y libertarios en internet. Otro punto es el antiperonismo de siempre, que le dio el empujón final, el del balotaje. No me voy a exponer mucho porque es básico, es el gorilismo de toda la vida, pero se vio exacerbado por cuestiones como el IFE y la cuestión económica. De igual manera podemos debatir si este gobierno fue peronismo de verdad o no, porque el mismo Alberto Fernández dijo que era socialdemócrata y otros consideran al kirchnerismo como infiltrado o deformación del peronismo. El punto 5 creo que es obvio y es la economía. Tanto por el nivel de inflación, pobreza, indigencia, etc. Nos damos cuenta evidentemente que es un gobierno fallido y mucha gente vota con el bolsillo. Creo yo este es el punto más importante de todos y se conecta también con el siguiente punto, el progresismo. Y es que tener una agenda postmaterial cuando tenés emergencias más básicas es un tiro en el pie. Si ves los indicadores del punto anterior y aún así te parece prioridad destinar recursos al DNI no binario, al Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, etc., no estás terminando de sintonizar con la calle, lo que también lleva al siguiente punto, que es la casta. Esta idea de un grupo privilegiado de la política totalmente desconectado de la sociedad, por eso toman las medidas que toman, y además se creen dueños del país. Milei gana promocionando esta idea porque se diferencia de Juntos por el Cambio o Unión por la Patria como un outsider, o sea, alguien que no es político. Su sueldo lo dona, dejando entender que no está ahí por los privilegios, y las medidas que proponen apuntan a la economía, que es lo que le preocupa a la calle. No cuestiones como hablar con la E, por ejemplo. En fin, hasta acá creo yo que son las más considerables. Hay más razones obviamente, pero bueno. Este es el estado de situación.